El agua es indispensable para la vida. ¿Qué es lo primero que se nos viene a la mente cuando digo la palabra agua? Sed, frescura, aspereza, una cosquillita en el estómago. Estamos compuestos de agua. El porcentaje de agua en el cuerpo humano se calcula entre el 50 al 95%. Por eso muchos autores hablan que nuestro 60% a 70% del cuerpo está compuesto de agua. Es una molécula, H2O. Es un solvente universal. Es energía en movimiento. Para algunos incluso el agua es un ser vivo. Es parte de nosotros, un elemento de la naturaleza que está en todo el planeta. Y hoy conversaremos justamente de la relación del agua con la acción ciudadana, es decir, con esa actividad, tarea, compromiso en el cumplimiento de deberes y derechos que nos permitan preservar condiciones de vida en nuestra sociedad. ¿Y qué más movilizador que luchar, informarnos, cuidar, proteger y tener conocimiento sobre el cuidado del agua? El agua es un elemento de tal importancia que algunos dicen que las guerras futuras serán debido a la escasez del agua. Entonces, desde un punto de vista ético, estratégico, ciudadano, político, social y de supervivencia, de conocimiento de la existencia, es importante involucrarnos en su cuidado. El agua puede encontrarse en estado líquido, mas también en forma sólida, lo llamamos hielo, o en los lugares donde se concentra, glaciares, y en su forma gaseosa, en forma de vapor. En el caso de Venezuela, la costa venezolana abarca aproximadamente 3.726 kilómetros, extendiéndose a lo largo del Mar Caribe y del Océano Atlántico. Alrededor de 1.700 kilómetros son playas de arena y 311 son islas. ¿Cómo cuidamos el agua del mar, que es parte del norte de nuestro país? ¿Cómo cuidamos nuestros ríos, nuestros embalses? ¿Tenemos ideas de cuántas cuencas constituyen Venezuela? Las cuencas hidrográficas son unidades ambientales importantes para la gestión integral de las aguas de un país. Por eso es muy importante, desde la acción de los ciudadanos y del Estado, garantizar el cuidado de las cuencas, porque eso permite que hayan las actividades agrícolas, hidroeléctricas, el abastecimiento de agua potable, que se puedan realizar actividades turísticos recreacionales, preservando todo lo que constituye el ambiente y los distintos ecosistemas. Además, Venezuela es irrigada por importantes ríos, por el principal río, el Amazonas, que aunque nace en Perú y desemboca a través de Brasil en el Océano Atlántico, recorre un pedacito de Venezuela. Y el río más importante, que ocupa el tercer lugar en extensión y caudal, es el Orinoco, que recorre gran parte de la geografía nacional. Así como existen otros ríos, el Cassiquiare, el Río Negro, Atabapo, Ventuari, Anzoátegui, Guanape, Guanipa, Neverí, Unare, Arauca, Meta, Capanaparo, Tumero, Huey, el río Caroní. Solo la cuenca del río Orinoco tiene como 770.000 kilómetros cuadrados de superficie. También está la cuenca del río Cuyuní, del río Negro, del lago de Maracaibo y del lago de Valencia. ¿Qué sucede entonces? ¿Qué está pasando? Que nos vemos cargando baldes de agua, esperando a que llegue una cisterna, que terminen las reparaciones de averías o ciertos mantenimientos al sistema TUI 3, TUI 2, TUI 1, que hayan paradas, algunas programadas y otras que nos agarran sin información de su programación. ¿Qué sucede cuando el Orinoco se desborda?
Más allá de a veces del majestuoso espectáculo que significa tener la confluencia de los ríos Caroní y el Orinoco como parte de los estímulos a entender el encuentro de los contrarios. El suministro de agua sigue siendo un fuerte dolor de cabeza para el ciudadano. Varios estudios de distintas organizaciones no gubernamentales, es decir, de la sociedad civil, con respecto a la observación de la cantidad de agua que reciben los venezolanos, en especial los caraqueños, indican que en el año 2022 los habitantes del municipio de Libertador recibieron apenas 58.3 horas semanales de agua por tubería. Es decir, en cada semana solo funcionó el servicio en apenas 3 días y muchas veces con interrupciones o de forma intermitente. En este sentido, las cifras que maneja el Observatorio Venezolano de Servicios Públicos, junto a la organización no gubernamental Programa Venezolano de Acción en Derechos Humanos, PROVEA, así como cifras de Transparencia Venezuela y del Observatorio de Ecología Política, nos reflejan la ruda situación que viven muchísimos caraqueños para abastecerse del servicio de agua. Contar con agua en sus casas. En promedio, los habitantes del municipio de Libertador tuvieron que invertir 4 horas y 47 minutos en almacenar agua. Es decir, se ven afectados en su tiempo productivo y de recreación e inclusive tienen impactos en la salud. Personas se quejan de aumentos de dolores en la columna, de fatiga, de problemas al realizar colas para abastecerse y lograr llevar el agua a sus casas. Igualmente, ante la falta de agua, las personas deben invertir como mínimo $2 semanales en compra de botellones de agua potable. Y algunos calculan que hasta en $6 en acarreo, es decir, pagarle a otras personas o vecinos para sacar el agua de pozos y llevarla a sus hogares. Generalmente a través de escaleras, por carretillas, pidiendo favores a vecinos o colocando el botellón encima de la moto o en el auto. Las parroquias más afectadas, según estos estudios, son la parroquia Sucre, Antímano y El Junquito. En este último a veces reciben solamente 19 horas de agua a la semana. Otras parroquias afectadas son San Bernardino y zonas como La Candelaria, Mari Pérez y Cotiza. Quizás un poco mejor está la situación en El Recreo, San Pedro y El Paraíso, que tienen una mayor cantidad de horas semanales que reciben agua. Sin embargo, están lejos aún del suministro normal. Incluso en sitios donde funcionan las sedes de ciertas compañías de agua, hay problemas, tanto en el estado Vargas como en el estado Miranda. Inclusive en Los Teques, la alcaldía de Guaycaipuro en el año 2022 tuvo que paliar la situación abriendo varios pozos de agua. E inclusive la hidrológica Hidrocapital reconoce que ha tenido, a través de la alcaldía de Caracas y una actuación en conjunto, recuperar varios pozos para dar un mejor servicio a las comunidades debido al número de quejas. Según cifras del Observatorio Venezolano de los Servicios Públicos, aunque un 89.9, es decir, el 90% recibe agua, la evaluación del servicio se realiza de la siguiente manera. Considera el servicio bueno, muy bueno, regular, más o menos un 35%. Y el servicio es evaluado en un 61.9%, es decir, casi un 62% como regular, malo o muy malo. La necesidad e importancia de cuidar el agua va más allá incluso de las fronteras de Venezuela. Es una situación de escasez del agua y merma en su calidad a nivel mundial. Recordemos, el 97% del agua se encuentra en los océanos y el 2% permanece congelada. El 80% del agua se encuentra en los continentes, es decir, está en la superficie. Y el 20% del agua se encuentra debajo de la tierra. Sin embargo, solo el 2.5% del agua que existe en la tierra es agua dulce. Por otra parte, de ese porcentaje pequeño, el agua dulce se distribuye un 70% en el permafrost y los glaciares,
y un 30% en la humedad del suelo o acuífero. Es decir, que un 1% se encuentra fluyendo dentro de las cuencas hidrográficas y se estima que solamente un 0.025% es potable. Es decir, que implica una labor humana muy importante tener acceso a agua potable, de calidad, con condiciones idóneas, libre de bacterias, con buen contenido mineral o con contenido mineral reducido en el sentido de que tenga la proporción exacta para que sea útil al ser humano, para que justamente lo pueda nutrir y sea distribuida correctamente en todo el organismo. Según datos de las Naciones Unidas, para 2025, la mitad de la población mundial podría estar viviendo en zonas que presenten el problema de escasez de agua. Y esto no solamente el cambio climático, que es un problema a atender en función de tratar de disminuir la contaminación y las actividades que generen exceso de carbono y por tanto incida en una variabilidad de la temperatura de la Tierra, sino también debido al indebido o improvisado o rápido desarrollo urbano con altos niveles de contaminación, con pocos indicadores, con infraestructura inadecuada o con la infraestructura hídrica colapsada, dado el crecimiento inadecuado, inequitativo de la población y una mala gestión de los recursos hídricos. En este sentido, los seres humanos estamos utilizando más agua que la que el ciclo de vida nos puede estar proporcionando. Recordemos que justamente de eso hablamos con el cálculo de la huella ecológica. Y estamos además utilizando ya el agua subterránea de manera de sobrevivir y tener mayor acceso a cantidad de agua, pero paradójicamente el agua superficial, la que está en los ríos, en los lagos, de manera natural, en mayor parte ha sido contaminada. Se venden concesiones de agua, se dan permisos a industrias que no deberían funcionar, se han exacerbado las actividades mineras o extractivistas y entonces esa agua ya con ese grado de contaminación es muy difícil de limpiar o cuesta mucho potabilizarla. Y poco se le está exigiendo a las grandes industrias hacer el debido tratamiento de las aguas, lo que incide en inequidades en la economía y en fuerte desigualdad social. En julio de 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas estableció o reconoció el derecho que tienen todos los seres humanos a tener acceso a una cantidad de agua suficiente para uso doméstico y personal, entre 50 y 100 litros de agua por persona diaria, que el acceso sea seguro, aceptable y asequible, es decir, que el coste del agua no debería superar el 3% de los ingresos del hogar, y accesible físicamente, es decir, que la fuente donde retiramos el agua, en el caso de que no venga por tubería, debería estar a menos de 1000 metros y su recogida no debería superar los 30 minutos. Esta acción también enmarcada en el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 6, que consiste en garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos. Porque a pesar de los avances que se tratan de hacer, y quizás también como en medio de la pandemia de COVID-19, se vio los efectos de retroceso y de lo que implica para la salud la poca disposición de agua, es decir, se agrava cualquier situación precedente o se deterioran las condiciones de vida ante la falta de acceso al servicio y que tenga poca calidad. Es decir, entonces tenemos que tener acceso suficientemente al agua y que la calidad del agua de la que se provee a la gente sea satisfactoria. En Venezuela, organizaciones como ABEAGUA, la Asociación Venezolana para el Agua, Vitales, Provea, Fundación Tierra Viva, Grupo Orinoco, el Observatorio de Ecología Política, Baruta en Movimiento, el Observatorio Venezolano de los Servicios Públicos, Radar Ciudad Caracas, Transparencia Internacional, Aguas Sin Fronteras, justamente vienen informando a la población sobre las deficiencias o caracterizando y documentando lo que ya sabe la población sobre la deficiencia en el acceso al agua y justamente haciendo
presión para que se cumpla y las empresas involucradas y el Estado, el gobierno, vele por satisfacer los requerimientos de la población en cuanto a el acceso al agua oportuno, seguro, asequible y en condiciones adecuadas para la salud. Y hay muchísimos movimientos que se han activado en Lara, en Falcón, en Zulia, en el lago de Valencia, porque justamente en lo que es Valencia, Carabobo, Aragua, se han visto muy afectados con el deterioro justamente del lago e inclusive de la subida de la cota con respecto a el poco drenaje del agua y la pérdida del agua dulce más bien por contaminación. Entonces, paradójicamente, nos hemos hecho cada vez más dependientes de trasvases y en el caso de Caracas de traer el agua a mayor distancia y es un sistema complejo de bombas que deben funcionar correctamente e inclusive en relación al sistema eléctrico para que haya el debido acceso, el debido suministro de agua a la ciudad. Recordemos, el 90% del agua dulce en el país se localiza a la margen derecha del río Orinoco, donde se emplaza solamente el 7% de la población y donde se dan justamente actividades mineras, extractivas o turísticas e inclusive hay parte del territorio que es deforestado o devastado por industrias desde el punto de vista de la explotación forestal. Paradójicamente, el 93% de la población se encuentra ubicado donde existe la menor reserva de agua, el 10% del agua dulce en total. Por ello, varias de estas organizaciones, por ejemplo, el Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos, PROVEA, fue creada el 15 de octubre de 1988 justamente para defender y orientar a los ciudadanos en el ejercicio de sus derechos económicos, sociales y culturales. Y finalmente, lo que se llama ahora el DESCA y los derechos ambientales. Por otra parte, hay otras organizaciones de más reciente data, de 5, 6 años, 10 años, una de ellas el Observatorio de Ecología Política, que cumplió recientemente sus 5 años, que justamente han crecido en la experiencia con distintos programas, uno de ellos Voces Vitales por el Agua, y de tratar de ayudar a las distintas comunidades a mapear y a entender de dónde es su fuente más cercana del agua y cómo debería funcionar el acueducto, el pozo o el servicio en función de dónde están ellos geolocalizados. De hecho, a través del Observatorio de Ecología Política hay un programa llamado Voces por el Agua que grabaron una serie de videos con distintos habitantes de diferentes zonas de Caracas, donde está la problemática del agua, pero donde generalmente allí había un río, un humedal, un pozo que tiene que ser rescatado, reevaluado, redimensionado para que sirva que los habitantes tengan una fuente cercana de agua y no ser tan dependientes que venga la cisterna o que suceda algo como que llueva para ellos poder tener abastecimiento. Les voy a pasar un enlace de uno de los videos a ver si podemos ver justamente uno de los testimonios del programa Voces por el Agua con Gloria Gil. Hoy tenemos este abreboca de justamente cuál es nuestra acción ciudadana por el agua. Yo tengo igualmente otras diapositivas, dependiendo de las preguntas, se las comparto sobre cuáles son los acuerdos, las dinámicas a trabajar en la comunidad, si es mesa técnica de agua, si hay consejo comunitario del agua, si es consejo comunal, cuántas veces hemos acudido a los organismos y somos atendidos, a través de qué canales de comunicación estamos expresando nuestras inquietudes sobre las deficiencias del servicio o también dar las gracias a veces cuando hay una reparación de avería a tiempo, eso también es válido porque somos los venezolanos los que tenemos que resolver la situación de la mejora de los distintos servicios para disfrutar de mejores condiciones de vida y eso pasa por una evaluación de lo positivo, lo negativo, lo interesante, los esfuerzos, los cambios que hay que hacer para tener una mejor administración pública y un mejor acceso
a distintos tipos de servicios, que logremos generar, producir nuestros propios servicios con mayor calidad. Y es vital el papel de los activistas sociales, de los ciudadanos, de los vecinos, de los residentes, de los habitantes de este país, para activar y ser contrapeso y generar exigencias y a su vez generar propuestas de actividades que permitan que esa acción ciudadana cuide el agua y cuide otros aspectos de nuestra vida. Muchísimas gracias por la invitación del restaurante Las Corocoras, de Planeta Vital y de este espacio de foros por el ambiente y la sostenibilidad en esta tarde. Quedo atenta a sus preguntas.